Ella fue la primera en ver la tumba vacía. Ella fue la primera en hablar con el que había vencido a la muerte. Y sin embargo, en los relatos oficiales de la tradición occidental, su figura fue metamorfoseada, borrada en parte, convertida en un símbolo distinto del que los evangelios esbozan. ¿Por qué la mujer que estuvo más cerca de Jesús, la que lo acompañó en la cruz, lo siguió hasta la sepultura y recibió de él una comisión directa, terminó siendo recluida a la sombra de una imagen que la despojó de autoridad? ¿Qué ocurrió con María de Magdala para que su historia se volviera, con el tiempo, un misterio envuelto en silencio institucional y leyenda popular? El título de este vídeo lo plantea sin rodeos: El trágico destino de María Magdalena, la verdad que el Vaticano escondió. Antes de avanzar, conviene fijar un matiz que será constante. Hay diferencias entre lo que los evangelios canónicos relatan, lo que los padres de la Iglesia interpretaron, y lo que la hagiografía medieval y las tradiciones locales añadieron siglos después. Muchas de las narrativas que hoy nos resultan familiares proceden de relecturas y acumulaciones posteriores. Y aún así, entre los textos y las tradiciones, hay un hilo que merece ser seguido. Si esta investigación te conecta, si quieres que esta verdad salga a la luz, comenta: es hora de recordar, y comparte este video. María nació según su apellido geográfico, en Magdala, una ciudad a orillas del mar de Galilea que durante el siglo I no era un pueblecito marginal, sino un centro próspero y activo. Las excavaciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas han mostrado que Magdala era una comunidad con actividad pesquera intensa, comercio, talleres y una vida urbana más compleja de lo que imaginaba la mirada tradicional. Entre los hallazgos figura una sinagoga del siglo I, restos de estructuras domésticas con mosaicos y objetos que señalan una costa integrada en circuitos comerciales. Ese paisaje reconstruido cambia nuestra imagen de la mujer llamada de Magdala. Ya no es solo un nombre entre la multitud, sino alguien que probablemente provenía de un entorno urbano con recursos, contactos y quizá influencia local. En el Evangelio de Lucas encontramos una lista breve pero significativa. Mujeres que acompañaban a Jesús y le sostenían con sus propios bienes, según Lucas 8. En ese pequeño inciso, varias figuras femeninas aparecen como mecenas. Mujeres que financiaban y respaldaban la obra del Maestro. Pensemos en la noción de patronazgo en el mundo antiguo. No era simplemente dar dinero, implicaba responsabilidad social, capacidad de decidir sobre recursos, redes familiares y, a menudo, un cierto grado de reconocimiento público. Considerar a María de Magdala dentro de ese marco, como una mujer que apoyaba el ministerio con medios propios, cambia de raíz la visión reduccionista que la historia posterior impuso. Otro punto que requiere una lectura atenta es la famosa expresión sobre haber sido liberada de 7 demonios. En los evangelios se dice que a María se le habían echado fuera 7 demonios. A primera vista, para la sensibilidad moderna, la frase puede sonar metafórica o injuriosa. En el contexto judío antiguo, sin embargo, hablar de demonios podía describir estados de enfermedad mental o física, convulsiones, comportamientos que hoy identificaríamos como patologías, y también un lenguaje simbólico para describir sufrimiento profundo. El número 7, además, tiene una fuerte carga simbólica en la literatura bíblica. Suele denotar plenitud. Que alguien fuera liberado de 7 demonios apunta a una curación completa, radical. Interpretar esta frase como estigma moral, como prueba de inmoralidad, es una lectura tardía y culturalmente condicionada, no la única posible ni la más fiel al imaginario del siglo I. Si aceptamos que María de Magdala fue una mujer influyente, quizá patrocinadora, y que su liberación fue vista como un punto de inflexión en su vida, el siguiente paso es observar su protagonismo activo en los pasajes centrales de la pasión y la resurrección. Todas las tradiciones evangélicas coinciden
en la presencia de mujeres en la crucifixión. María Magdalena figura entre ellas. Está en la escena de la sepultura, y en los relatos de la resurrección, los testimonios se elevan en su favor. En los sinópticos, Marcos y Mateo, y de modo explícito en Juan, María es quien encuentra la tumba vacía y a quien Jesús se aparece. En Juan 20, su encuentro con el resucitado culmina en una comisión singular. Ve a mis hermanos y diles. Según Juan 20, esa orden breve, en boca del mismo Cristo, transforma a María en portadora de una misión. Sale del sepulcro no para llorar sola, sino para ser mensajera. Por eso, en ciertas corrientes de la memoria cristiana ella recibió el título de Apóstola de los Apóstoles. No porque detentara un cargo jerárquico en sentido institucional, sino porque fue la primera en ser enviada a anunciar la noticia central del Evangelio. Es aquí donde comienza la tensión histórica. Si los textos canónicos la colocan en un papel tan central, ¿cómo fue posible que la figura de María sufriera un proceso de degradación simbólica hasta acabar identificada, en buena parte de la tradición occidental, con una pecadora arrepentida? Para encontrar una pista hay que volver a la historia de la interpretación y a los procesos pastorales de la Iglesia en Occidente. Un momento decisivo lo marca el Papa Gregorio I, Gregorio Magno, en el año 591. En el Sermón 33 atribuido a Gregorio, el Papa occidental fusiona diversos personajes femeninos evangélicos: la Magdalena, María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, y la pecadora anónima que unge a Jesús en el Evangelio de Lucas. Esa lectura alegórica unificadora tuvo una intención pastoral: presentar un modelo moral claro para la predicación, útil para orientar a las comunidades. Pero las consecuencias fueron duraderas y complejas. La confluencia de identidades transformó una figura testifical en una imagen de arrepentimiento y penitencia, desplazando su autoridad apostólica hacia la esfera privada del arrepentimiento. Hay que subrayar que el acto de Gregorio no fue una falsificación, en el sentido de un engaño malicioso, sino una relectura teológica y pastoral con fuertes efectos culturales. Al consolidar una interpretación, la predicación oficial modela la memoria. Textos litúrgicos, sermones, iconografía y devoción popular empiezan a mostrar a María Magdalena como la pecadora que ungió a Jesús, llevando con el tiempo a que su papel como testigo y portadora de la buena noticia quedara eclipsado. Ese proceso no fue lineal ni uniforme. En Oriente, por ejemplo, su figura conservó otras resonancias, pero en la historia occidental, la fusión propuesta por Gregorio ejerció un poder moldeador enorme. La segunda anomalía histórica es el silencio sobre sus años finales. Para muchos apóstoles masculinos, existen relatos de martirio, testimonios sobre su muerte pública, que consolidaron su memoria y su autoridad. Con María, el expediente en los textos canónicos termina en el anuncio de la resurrección y su comisión. No hay una crónica canónica que explique su vejez, ni un martirio glorioso en la plaza pública. Ese vacío abrió espacio para tradiciones alternativas que, generaciones después, llenaron la ausencia con relatos diversos. Aquí entra en juego la leyenda dorada y la tradición medieval, que dieron vida a relatos como el del naufragio hacia la Galia. Según tradiciones posteriores y relatos medievales, no según los evangelios, María se embarca con otras figuras evangélicas, y por un designio providencial o por una tormenta, acaban en las costas de la Provenza. En la región de la Camarga, las comunidades locales veneran desde la Edad Media las llamadas Sainte Marie de la Mer, las Santas Marías que llegaron por mar. En ese ciclo de leyendas aparece también Santa Sara, figura venerada entre las poblaciones romaníes, y personajes como San Maximino, asociado en algunas tradiciones como receptor del anuncio evangélico. La historia que toma fuerza en la Provenza habla de llegada a Massilia, la actual Marsella, y de una decisión de retiro espiritual. María busca la soledad en la gruta que hoy se venera como Sainte-Baume.
Es crucial marcar la naturaleza de estas fuentes. Son hagiográficas y medievales, fruto de una memoria colectiva que mezcla recuerdos, itinerarios de fe y necesidades simbólicas de las comunidades. No son documentos del siglo I. Sí son, en cambio, testimonio de cómo las iglesias locales recordaron y reinterpretaron a María, cuando el testimonio bíblico dejó un vacío. Esa memoria local produjo paisajes sagrados, la gruta de Saint-Baume, la veneración en Sainte-Marie, rutas de peregrinación que, hasta hoy, perviven como expresiones vivas de la espiritualidad regional. Para miles de peregrinos, la cueva no es una fábula, es un lugar de encuentro con la tradición. Para el historiador, es una pista sobre cómo se fue construyendo, y a veces silenciando, la memoria oficial. Si la gesta provenzal tiene carácter legendario, no es menos cierto que en otros frentes emergieron testimonios que reivindicaron la autoridad de María. En la literatura cristiana antigua y en ciertos escritos apócrifos y gnósticos, como el llamado Evangelio de María, hallamos una figura de María Magdalena que dialoga teológicamente con la comunidad, que recibe revelaciones y que en algunos pasajes actúa con liderazgo intelectual. El Evangelio de María, conservado fragmentariamente, muestra a María en debates con discípulos masculinos y le atribuye una voz de guía. Esto ilustra que las primeras comunidades cristianas no compartían una visión monolítica sobre su papel. Hubo diversidad, debate y con el tiempo decisiones sobre qué memorias privilegiar. Volvamos al centro del problema. El contraste entre el mártir público y la mártir del silencio. Muchos apóstoles varones recibieron relatos de muerte heroica que se transmitieron y se institucionalizaron. En cambio, María parece haber sido empujada a una periferia narrativa, no por falta de autenticidad, sino por la dinámica misma de la memoria institucional que, por motivos pastorales, políticos y culturales, reconfiguró modelos de autoridad. ¿Por qué resulta incómodo para ciertas narrativas eclesiales la idea de una mujer que, desde la experiencia mística y la testificación, ejerce autoridad? Una hipótesis plausible es que, en contextos donde la organización social y religiosa se estaba consolidando, la presencia pública de mujeres con un papel central desafió los esquemas patriarcales emergentes. Releer, reinterpretar o fusionar figuras femeninas fue una forma de canalizar esa dificultad hacia modelos más controlables. La penitente perfecta, la santa humilde, la mujer que confirma un orden moral sin disputar la jerarquía. Esa reconfiguración tiene consecuencias prácticas que trascienden las preguntas académicas. Invisibilizar voces femeninas en la historia de la Iglesia empobrece el imaginario de la comunidad. Recuperar la memoria de María no es un acto de revuelta contra la fe. Es, por el contrario, reconocer una riqueza evangélica que la propia tradición puede acoger. Pensar a María como testigo, como primera portadora de la noticia de la resurrección, como mujer que pudo haber sido patrona y líder dentro de su contexto, amplía la comprensión sobre las formas en que el espíritu actúa en y fuera de las estructuras visibles. Ahora debemos detenernos en la Sainte-Baume, la cueva que la tradición señala como su retiro. Imaginar la gruta es adentrarse en una escena de silencio convertido en santidad. Las crónicas medievales relatan que María consagró los últimos años de su vida a la contemplación y la penitencia, lejos del bullicio público. La vida eremítica, tal como la describen esos relatos, no es un fracaso frente al martirio, es otra forma de testimonio. En la contemplación se refugia una autoridad distinta. La mirada interna que preserva memoria, que ora y que transmite mediante la presencia más que mediante la retórica. Para quienes peregrinan aún hoy, la cueva simboliza esa forma de santidad, no el espectáculo del martirio, sino la fidelidad silenciosa. Si tomamos prudente distancia, podemos reconocer en esas narraciones medievales una intención: brindar a la comunidad un lugar concreto donde recordar a María,
aun cuando la historia oficial guardara un vacío. Es momento de poner todo este entramado en perspectiva. Existió un encubrimiento sistemático por parte de una institución que, siglos después, llamamos el Vaticano. Afirmarlo de modo categórico sería desbordar las pruebas. No hay un expediente único que documente una conspiración planificada por la curia romana moderna para ocultar la verdad. Lo que sí podemos rastrear con mayor rigor es un proceso largo y complejo de relectura, predicación y consolidación litúrgica que tuvo, como efecto, la transformación de la memoria de María. Esa transformación, impulsada por decisiones teológicas y pastorales concretas, como el Sermón de Gregorio, fue asumida por estructuras eclesiásticas y culturales durante siglos. En ese sentido, hablar de una verdad escondida se refiere a la verdad que fue desplazada de su centralidad por prácticas interpretativas y por la memoria institucional, más que a un encubrimiento deliberado en términos modernos. Este es el punto donde la emoción se encuentra con la crítica. El hecho histórico de que una mujer que fue la primera testigo de la resurrección haya sido reubicada en la categoría de pecadora arrepentida, nos obliga a interrogar qué memorias privilegiamos y por qué. La tragedia no es únicamente la reformulación de un personaje, sino el olvido de un modelo de autoridad diferente. El liderazgo que brota del testimonio directo, de la experiencia mística y de la cercanía compasiva con Jesús. María, en los Evangelios, no es una figura secundaria, es una testigo principal. Que su voz haya sido apagada o transformada es, en sí, una pérdida para la comunidad de creyentes. Si miramos al presente, recuperar a María Magdalena implica varios gestos concretos. Primero, leer los textos con precisión, distinguir entre lo que los Evangelios dicen, lo que los padres interpretaron y lo que la tradición medieval añadió. Segundo, reconocer el valor de las tradiciones locales como fuentes de memoria, que, aunque no sean documentales en sentido estricto, expresan la vida de la fe en comunidades concretas. Tercero, ampliar modelos de autoridad. Aceptar que hay formas no jerárquicas de apostolado, formas de testimonio que no requieren un escenario público para ser legítimas. Recuperar la memoria de María no significa suplantar otras figuras santas, sino enriquecer el mosaico de la tradición con una pieza que estuvo oculta. Conviene añadir una nota sobre el uso de palabras exigentes como silencio o ocultamiento. La evidencia apunta a procesos complejos en los que la liturgia, la predicación y la hagiografía jugaron roles decisivos. Hablar de lo que el Vaticano escondió en el título busca llamar la atención sobre una verdad desplazada. Pero, en rigor histórico, lo más ajustado es hablar de una reconfiguración institucional de la memoria, iniciada desde la antigüedad tardía y sostenida por una larga tradición de interpretaciones que terminaron por fijar una determinada imagen de María. Esa reconfiguración tuvo, sin duda, efectos de silencio y de exclusión de su figura como testigo público. Por eso la indignación no es gratuita. Es la reacción ante una pérdida histórica de pluralidad y de reconocimiento. ¿Qué nos dice todo esto sobre la fe hoy? Principalmente, que la historia de la Iglesia no es una línea única y homogénea. Es una conversación entre textos, prácticas y memorias. En esa conversación caben voces que fueron minoritarias o silenciadas. Reintegrar a María Magdalena en su papel de testigo y mensajera es un acto de justicia histórica y una renovación espiritual. Significa abrirse a la riqueza de la diversidad carismática. Evangelistas que predican en plazas, maestros que discuten en sinagogas, mujeres mecenas que sostienen la comunidad y místicas que guardan el fuego interior en la quietud de una cueva. La historia también invita a una prudente humildad. No todo lo que se añade siglos después debe ser descartado de plano. Muchas leyendas y prácticas locales han servido para mantener la memoria viva en contextos donde los documentos faltan. Santa Sara, las procesiones de Sainte Marie de la Mer,
la gruta de Sainte-Baume, son expresiones de una tradición viva que merece respeto. Pero distinguir entre hagiografía y dato histórico nos permite reconstruir con más fidelidad quién fue María según los textos más cercanos al tiempo apostólico. Al llegar al clímax de este relato, se impone una pregunta deliberadamente sencilla y a la vez profunda. ¿Cuál es la verdadera tragedia de María Magdalena? No es solamente que su biografía se volviera incierta. La tragedia mayor es la anulación simbólica de un modelo alternativo de autoridad femenina. Una mujer que anuncia la resurrección, que sostiene con recursos su comunidad y que opta por la contemplación cuando el mundo exige espectáculo. Es una tragedia porque privó a generaciones enteras de un precedente evangélico que podría haber dialogado con las urgencias de cada tiempo. Y sin embargo, la verdad no se pierde del todo. Resiste en los textos, en las tradiciones locales, en los escritos apócrifos que la muestran habladora y sabia. Resiste en la devoción popular que peregrina a las cuevas y las playas de la Provenza. Resiste en el eco de una frase. Ve a mis hermanos y diles. La primera comisión, la primera tarea de anunciar que la muerte fue vencida. Recuperar esa verdad es, hoy, una invitación a repensar la memoria colectiva y a reconocer la autoridad espiritual donde tantas veces se la silenció. Si has llegado hasta aquí y sientes que es hora de recordar, comparte esta reflexión. Comparte la historia con alguien que la aprecie. Una mujer que necesite reconocimiento, un estudiante de teología, un peregrino curioso. Suscríbete para seguir esta serie de investigaciones sobre figuras olvidadas y tradiciones que han forjado la memoria cristiana. Si quieres que oremos por alguna intención relacionada con este tema, deja tu petición en los comentarios y la traemos a nuestras oraciones comunitarias. María de Magdala no es una mera figura de museo, es un testigo que interpela. Nos obliga a preguntar quiénes somos cuando recordamos, qué voces elegimos preservar y cuáles relegamos al olvido. En su figura se concentra una lección para hoy. La historia eclesial se enriquece cuando recupera la pluralidad de carismas y reconoce que la santidad puede tomar la forma de la testificación pública y del retiro contemplativo por igual. No se trata de polemizar contra la tradición, se trata de ampliarla con honestidad. La verdad que fue desplazada por las lecturas dominantes no estuvo completamente enterrada. Vive en las rocas de Sainte-Baume, en las procesiones de la Camarga, en los textos que no se quisieron olvidar. Vivirá también en las conversaciones que emprendamos ahora, en los estudios rigurosos, en las oraciones sinceras y en la decisión de mirar de nuevo los evangelios con ojos que distingan entre texto, interpretación y leyenda. Recuperar a María Magdalena es, en definitiva, restituir a la historia de la fe, una voz que anuncia que la vida triunfa sobre la muerte, y que a veces, la misión comienza con una mujer valiente, que supo ver primero lo que los demás aún no comprendían. La verdad no se impone por decreto, se revela cuando se escucha. Es hora de escuchar a María de Magdala de nuevo. Es hora de recordar.